buenos días, amados amigos y hermanos presentes, Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes, a todos los ministros presentes, a todos os ministros presentes, con sus congregaciones com suas congregações, o algunos de sus congregaciones. ou alguns de Que suas Dios les congregações. bendiga Que grandemente. Deus os abençoe grandemente. Y en esta ocasión Nesta ocasião, nos abra Cristo las Escrituras Cristo nos abra as Escrituras y nos permite entender e nos permita nos entender todo su programa todo o seu programa correspondiente a este tiempo a final. este tempo final. Quiero leer Quero ler en Deuteronomio, em Deuteronômio, capítulo 8, no capítulo 8, verso 1 al 10, do verso 1 ao 10, donde nos dice Dios por medio del profeta Moisés: onde Deus nos diz através do profeta Moisés: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga Jeová teu Deus. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce, E guarda os mandamentos de Jeová teu Deus para o temeres, e andares nos seus caminhos. temiéndole, Para o temeres e andares nos seus caminhos. porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Porque Jeová teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e pomeiras, terra de oliveiras abundante de azeite e mel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Terra em que comerás o pão sem escassez,
e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvará a Jeová teu Deus pela boa terra que te deu. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Guarda-te para que não te esqueças de Jeová teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossa alma com a sua palavra y nos permita e entenderla. permita-nos entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se pela bondade. Nos dice Dios Deus nos diz que las cosas que fueron escritas que as coisas que foram escritas han sido escritas foram escritas para nuestra para enseñanza o nosso ensinamento y para nuestra admonición. e para a nossa demonstração. Por lo tanto, Portanto, tenemos que considerar temos que considerar todo lo que ha sido hablado tudo que foi falado en la Biblia na Bíblia con relación com relação a la historia à história del pueblo hebreo. do povo hebreu. En Romanos capítulo 15, verso 4, Em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, dice: diz: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. El pueblo hebreo, O povo hebreu, bajo el pacto de la circuncisión sob a aliança da circuncisão en la carne, na carne, estuvo viviendo esteve vivendo bajo la dispensación de la ley, sob a dispensação da bajo lei, el ministerio de Moisés. sob o ministério de Moisés. Salió el pueblo hebreo de Egipto O povo hebreu saiu do Egito por mano de Moisés, pelas mãos de Moisés, y la circuncisión e a circuncisão que Dios le había dado a Abraham que Deus dera a Abraão como pacto como aliança para él y su descendencia. para ele e sua descendência. Vean ustedes, Vejam vocês, el pueblo hebreo o povo hebreu tenía esa señal. tinha este sinal. Y luego E a seguir, Dios le dio leyes al pueblo hebreo Deus deu leis ao povo hebreu en piedras em pedras y fueron colocadas e foram colocadas en el tabernáculo, no tabernáculo, en el lugar santísimo, no lugar dentro del santíssimo, arca del pacto. dentro da arca da aliança. Dios le ordenó al profeta Moisés Deus ordenou ao profeta que le dijera al pueblo hebreo que desse ao povo hebreu, que escribieran sus leyes ao povo hebreu, y las enseñaran suas leis e a as sus ensinassem hijos a seus filhos, y a los hijos de sus hijos, aos filhos de o seus sea, filhos, toda su descendencia. ou seja, toda a sua descendência. Por lo tanto, Portanto, no solamente los 10 mandamientos, não somente os 10 mandamentos, sino todas las demás leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés para el pueblo hebreo, mas também todas as demais leis e ordenanças que Moisés deu ao povo hebreu serían escritas seriam escritas. y el pueblo hebreo E o povo hebreu las tendría escritas as teria escritas y las colocaría e as colocaria en diferentes lugares em diversos de sus lugares de hogares seus lares y también e também las tendrían escritas as teriam escritas en ellos, neles, en estas pieles, ¿cómo se llaman? em peles, Los rollos y lo que se escribían se colocaban en las manos y en la frente, colocadas nas mãos, filacterias, filactérias,
Por eso ustedes si ven fotos de los hebreos, Por isso é que vocês veem fotografias dos pueden hebreus verlos e podem vê-los con pedazos de pieles, com pedaços como si fueran correas envueltas en las manos o en las cabezas o en la frente y así por el estilo. Esas son las que filacterias que le fueron ordenadas para que ellos caminaran para que caminhassem así con la palabra. com a palavra. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, todo eso tudo isso se veía exteriormente era visto exteriormente en medio de los hebreos, entre os hebreus, pero todo eso mas tudo isso tenía que estar dentro del alma, está dentro da dentro alma, del corazón. dentro do coração. Y ahora E agora, el pueblo hebreo, o povo hebreu, vean ustedes, vejam vocês, encontramos que estaban circuncidados los varones os varões estavam circuncidados físicamente, fisicamente, pero en el corazón mas no coração no estaban. não estava. Y Dios E Deus requiere requer la circuncisión a circuncisão del corazón. do coração. Ya desde Deuteronomio Já desde Deuteronômio, les habla lhes fala de esa circuncisión da circuncisão del corazón. do coração. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Verso 16, Vean ustedes vejam vocês todo lo que nos enseña tudo que nos mostra allí Dios. Deus aí. Aquí Dios habla por medio de Moisés Aqui Deus fala através de Moisés y dice, e diz: vamos a comenzar vamos começar en el verso 11. no verso 11. Esto fue Isso foi Moisés dando testimonio Moisés testificando. hay que ir un poquito antes. Aqui ler um pouquinho antes. Verso 10 en adelante dice, Verso 10 del capítulo 10 de Deuteronomio, do capítulo 10 de Deuteronômio. y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, E eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. la escritura dice A Escritura diz que estuvo sin comer que ele esteve sem comer y sin beber e sem beber en esta ocasión nesta ocasião. y la ocasión anterior también. E também na ocasião anterior. O sea que Moisés dio testimonio Ou seja, que Moisés testificou de que él estuvo que ele esteve en el monte Sinaí no Monte Sinai 40 días y 40 noches en ayuno dias e 40 noites de jejum. en la primera ocasión Na primeira ocasião, y después e depois tuvo que subir de nuevo teve que subir por novamente, cuanto había roto las tablas de la ley, porquanto romper as tábuas da lei. tuvo que subir de nuevo Teve que subir novamente y llevar tablas e levar tábuas nuevas. novas. Él las tuvo que preparar Ele teve que prepará-las. y luego E a seguir, sería escrito en esas tablas essas tábuas seriam escritas las leyes divinas, as leis divinas, las cuales Moisés as quais Moisés había roto rompera, a romper aquellas tablas rompendo aquelas de tábuas piedra. de pedra. Cuando descendió Quando y desceu vio al pueblo e viu o povo con un becerro de oro. com um bezerro Dios de los ouro, había libertado Deus os libertara. y ahora Moisés E agora Moisés recibe las leyes divinas, recebe as leis divinas, por lo cual el pueblo hebreo e o povo sería constituido seria constituído como una nación como uma nação. creada por Dios y cuando desciende E ao descer, los encuentra os encontra practicando falando, una religión praticando uma religião idólatra. idólatra. Y vean ustedes, E vejam vocês, eso le dolió mucho a Moisés. isso foi de dor para Moisés. Los encontró con un ídolo, Encontrou-se un becerro de oro, um bezerro de ouro, un ídolo um ídolo de una religión de los gentiles. de uma religião entre os gentios. Y Dios quería destruir al pueblo hebreo. Deus queria destruir o Pero povo. miren lo que dice aquí Moisés. Mas veja o que Moisés diz aqui. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso
y no quiso Jehová destruirte. E Jeová me ouviu ainda por esta vez. Não quis Jeová destruir-te. Y ahora Dios iba a destruir al pueblo hebreo E agora Deus ia destruir o povo. e iba a colocar a Moisés sobre un pueblo mayor Ia colocar Moisés sobre um povo maior. y un pueblo que iba a obedecer. E um povo que lhe obedeceria. Pero Moisés Mas Moisés le dice a Dios disse a Deus que no destruya al pueblo hebreo. que não destruísse o povo hebreu. Y le comienza a decir Começou a dizer-lhe que las otras naciones que as outras van a decir, iriam dizer: Jehová Jeová los sacó de Egipto, nos tirou los trajo los trajo al desierto para destruirlos en el desierto. destruí-los no deserto. Y comenzó a interceder por el pueblo hebreo. Começou a interceder pelo povo hebreu. ¿Cómo puede ser posible Como pode ser possível que Moisés que Moisés tuviera una idea mejor tivesse uma ideia melhor que la que Dios le estaba dando a Moisés? que Deus estava dando a Moisés? Ahí Aí, lo que se está presentando o que está se apresentando o representando ou representando es a Cristo. é Cristo. Cristo reflejado Cristo refletido en Moisés, em Moisés, intercediendo por el pueblo. intercedendo pelo povo. Y Cristo E Cristo estaba en Moisés, está el ángel del pacto, o anjo do pacto, llevando a cabo realizando esa labor. esse labor. Y puso en el corazón de Moisés Colocou no coração todo de eso. Moisés tudo isso. con una oferta como la que le hizo Dios a Moisés. Uma oferta que Deus fez a Moisés. Una persona pensando humanamente Uma pessoa pensando humanamente. deja al pueblo hebreo Deixa o povo y le hebreu, dice, deixaria o povo hebreu. destrúyelos y ahora colócame sobre ese otro pueblo. Destrua-os e agora me coloque sobre esse outro povo. Pero vean ustedes, Mas vejam el vocês, Espíritu de Cristo en o Moisés Espírito de Cristo em Moisés obró operou para que Dios no destruyera al pueblo hebreo. para que Deus não destruísse o povo hebreu. Porque eso es Porque isso é lo que el ángel de Jehová, o que o anjo de Jeová, a través através de su manifestación en carne humana, da sua manifestação en Jesús de carne, Nazaret, em Jesus de Nazaré, hace por el ser humano. faz pelo ser humano. Cuando llegó el tiempo Quando chegou o para la tempo destrucción de la raza da humana, destruição da raça humana, Cristo dijo, Cristo disse: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, él solo queda. ele ficará só. O sea que todos los demás seres humanos Ou seja, todos os demais tenían que morir. seriam Y solamente quedaría e somente restaria un solo hombre só viviendo en este planeta Tierra, nesse planeta Terra, un hombre solitario homem solitário, viviendo en este planeta Tierra, vivendo nesse nuestro amado Señor Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Pero Jesucristo dijo, Mas Jesus Cristo disse: pero si cae en tierra y muere, mas se cair em terra e morrer, mucho fruto lleva. produz O muito sea, fruto. muchos hijos e hijas de Dios Filhos e filhas de iguales a nuestro amado Señor Deus, Jesucristo, nosso amado Senhor iguales iguais al Hijo del ao Hombre Filho do homem que moriría que morreria en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Él tomó nuestros pecados Ele tomou os nossos y pecados se hizo mortal, e se fez mortal. porque la paga del pecado Porque o pagamento do pecado es muerte. é a morte. Si Él no toma nuestros pecados, Se ele não tomasse os nossos pecados, no podía morir. não poderia morrer. Y si Él no moría, E se ele não morresse, entonces todo ser humano então todo ser humano tenía que morir. teria que morrer. Por eso es Por isso é que en la muerte de Cristo na morte de Cristo estábamos nosotros. nós estávamos. ¿Por quê? Por quê? Porque nosotros hemos muerto con Cristo Porque nós morremos com Cristo. y cuando Él resucitó, E quando ele resucitamos con Cristo. nós ressuscitamos com Cristo. Porque Él tomó nuestros pecados Porque ele tomou os nossos pecados. para que nosotros Para que nós podamos vivir. possamos eternamente. viver eternamente. Él es nuestro intercesor, Ele é o nosso intercessor. como hizo Moisés Como Moisés fez en aquella ocasión. naquela ocasião. Ahora podemos ver Agora podemos ver por qué Dios escuchó a Moisés. porque Deus escutou Moisés. Porque allí estaba siendo tipificado Cristo Porque ali Cristo estava sendo tipificado como intercesor nuestro. como nosso intercessor. Ahora Agora podemos ver podemos ver que el pueblo hebreo, que o povo hebreu, siendo el pueblo como nación escogido por Dios, sendo como nação o povo escolhido por Deus, el primer pueblo creado por Dios, o primeiro povo criado por Deus,
Por eso es el primogénito de Dios, Por isso é que é o como pueblo primogênito de Deus como povo aquí en la tierra. aqui na terra. Y ahora, E agora, el pueblo hebreo o povo hebreu fue creado por Dios foi criado por como Deus nación. como nação. Dios le dio sus leyes. Deus deu-lhe suas leis. Una nación Uma nação tiene que tener sus leyes tem que ter suas leis y tiene que tener e tem que ter todo lo que corresponde tudo que corresponde a una nación. a uma nação. Y Dios fue E Deus foi el que le dio sus leyes por medio de Moisés. que deu-lhe as leis através de Moisés. O sea que no tuvo una cámara de legisladores Ou seja, não teve uma Câmara de Legisladores. el pueblo hebreo O povo hebreu para legislar las leyes, não teve para legislar Para el as pueblo leis hebreo. ao povo hebreu. sino Mas sim que Dios, que Deus, por medio de Moisés, através le dio sus leyes al pueblo hebreo. deu suas leis ao povo hebreu. Porque Dios es el legislador É o legislador de su pueblo. de seu povo. Y por cuanto usó a Moisés E porquanto Moisés para dar esas foi leyes, usado para dar essas Moisés leis, aparece Moisés aparece como legislador como o legislador. y también aparece como rey Também aparece como sobre rei el pueblo hebreo, sobre o povo hebreu. aparece también como profeta Também aparece como profeta. y también E também lo encontramos haciendo la labor de sumo sacerdote. o encontramos realizando o labor de sumo sacerdote. Él fue el que ofreció el sacrificio a Dios Ele foi quem ofertou um sacrifício a Deus. cuando el tabernáculo fue dedicado a Dios, Quando o tabernáculo foi dedicado a Deus. porque Moisés Porque Moisés tenía el sumo sacerdocio, tinha o sumo sacerdote, pero al pedir un ayudante, mas ao pedir um ajudante, uno que hablaría mejor que él, que falasse melhor do que ele, que no tendría los problemas que Moisés tenía en su hablar, que não tinha os problemas que Moisés tinha para falar, el cual fue Aarón. foi Arão. Y por eso E por isso, el sumo sacerdocio o sumo sacerdócio vino a ser de Aarón, passou a ser de Arão, pero le pertenecía a Moisés. mas pertencia a Moisés. Moisés perdió Moisés perdeu una parte de la bendición de Dios uma parte da bênção de Deus. y al perderla, E ao perdê-la, miren lo que sucedió. vejam o que Aarón le construyó Arão construiu un becerro de oro al pueblo. bezerro de ouro para o povo. Si hubiera estado el sumo sacerdocio Se ele tivesse estado no sumo sacerdócio, en Moisés Moisés plenamente tivesse no y no en ninguna otra persona, el sumo sacerdote uma pessoa, Moisés no le hubiera construido un becerro de oro. teria construído um bezerro de ouro. Pero como estaba en Aarón, Mas ele estava sobre Arão, a causa de la presión por causa da que el pueblo ejerció sobre Aarón, exercia sobre Arão, Aarón Arão accedió cedeu, y le construyó un becerro de oro. construiu-lhes um bezerro de ouro. Y el pueblo pecó contra E Dios. o povo pecou contra Deus. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, como un ministerio, como um ministério, cuando no está quando não está en la persona adecuada, na pessoa adequada, en la perfecta voluntad de Dios, na perfeita vontade puede de cometer Deus, errores pode cometer erros, que llevará al pueblo que levará o povo a obtener graves problemas delante de Dios, a ter graves problemas diante de Deus, porque estará complaciendo al pueblo porque estará satisfazendo o povo, en vez de caminar em vez de caminhar en la perfecta voluntad de na Dios, perfeita vontade de Deus, aunque le cueste la vida. ainda que lhe custe a vida. Ahora, Agora, no queremos criticar a Aarón, não queremos criticar Arão, pero la historia nos dice mas a história nos diz las cosas que hizo as coisas que ele fez en el programa de Dios no programa de Deus, que no estaban correctas as quais não y estavam que les corretas, causaron problemas al pueblo, e que ocasionou problemas ao povo, porque escuchó porque ele escutou no la voz de Dios, não a voz de Deus, sino la voz del pueblo, mas a voz do povo. y a petición del pueblo E a pedido do povo, les hizo el becerro de oro. fez o bezerro de ouro. En otra ocasión Em outra ocasião, lo encontramos lo encontramos criticando a Moisés. criticando Moisés. Quizás pensó, Quem sabe ele pensou, mi hermanito menor, meu irmão mais novo, pues hizo una unión que no era conveniente. pois ele se uniu em uma união que não parecia conveniente. Ustedes saben que algunos dicen Vocês sabem que alguns dizem
nos dañó la raza. estragou a nossa raça. Pero Moisés Mas Moisés hizo conforme fez a conforme como Dios lo guió. a como Deus o dirigiu. Y ahora E agora, Miriam, Miriam, su hermanita mayor que Moisés, a irmã mais velha de Moisés, que le ayudó que o ajudou cuando era un bebé quando era um bebê. de unos, ¿cuántos meses? 3 meses eran, 3 meses. Meses, Miguel, meses, disculpa que te desperté, Miguel. ¿Cuántos meses tenía Moisés cuando Miriam lo... Puede venirte por aquí, Miguel, para que la claridad no te dé sueño. Acá puede estar más. Unos 3 meses más o menos. Cuando le enviaron porque lo guardaron como unos 3 meses. Después ya no pudieron. No se sabe qué maña, qué técnica tuvo que usar la mamá de Moisés. E a mãe de Moisés teve que usar, No se sabe si le tenía que colocar não se sabe se tinha alguna... Ustedes saben que usan unos mantos. Vocês sabem que usavam como A lo mejor lo tenía con ese mantito siempre, ao melhor não tinha sempre para evitar que supieran que era un varoncito. para evitar que soubesse que era um varãozinho. A lo mejor sufrió bastante calor, O melhor, ele sofreu muito calor. y más cuando se acercaban por allí los egipcios, E ainda mais quando os egípcios se aproximavam y si entraban a la casa, e se entrava em casa, pues la madre pues tenía que proteger al niño. então a mãe tinha que proteger o menino. Pero siempre hay una salida, Mas sempre há uma saída. y la salida que Dios da E a saída que Deus dá es la mejor. é a melhor. Aunque parecía dolorosa Ainda que parecesse dolorosa para la madre de Moisés para a mãe de Moisés y para toda la familia, e para toda a família, echarlo por el río, lançá-la no rio, y si un cocodrilo e se o crocodilo agarra la canastita, agarrasse a cestinha. pero el deseo del corazón de la madre de ella, Mas o desejo Dele. do coração da mãe dele, la madre de Miriam, da mãe de Miriam, era que el niño llegara era que o menino chegasse a un lugar a seguro. um lugar seguro. Amaba mucho al niño que Dios le dio. Amava muito o menino que Deus lhe dera. Ahora, Agora, miren ustedes, Aarón no tenía problema. vejam vocês, Arão não tinha problema. Parece que el edicto Parece que no había sido dado cuando nació Aarón, não tinha sido dado quando Arão nasceu. de matar a todos los niños Ele tal de matar varones todos que os iban a nacer. varões que iam nascer. Pero cuando iba a nacer Moisés, Mas quando Moisés ia nascer, las cosas estaban difíciles. as coisas já estavam difíceis. Pero siendo él el libertador Mas ele sendo que Dios usaría, que Deus usaria, tenía que nacer. tinha que nascer. No importa los obstáculos Não importa os obstáculos que el enemigo tenía que o inimigo tivesse para evitar el nacimiento de para Moisés. evitar o nascimento de Moisés. De seguro los magos Seguramente os magos y los e astrólogos astrólogos del imperio del faraón do império do faraó habían visto en el cielo tinham visto no céu una señal um sinal que era una señal negra que era um sinal negro para el imperio egipcio, para o império egípcio, pero era mas era blanca, branca de bendición, de paz para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y los egipcios, E os egípcios, con sus magos y adivinos, com seus magos e adivinhos, consultaron al faraón consultaram o faraó y de seguro e seguramente le dijeron disseram que el libertador e que esperaba el pueblo hebreo o povo hebreu esperava iba a nacer ia nascer para ese tiempo. naquele tempo. Y también E também, por cuanto los hebreos por quantos hebreus se habían multiplicado tinham se multiplicado a tal grado a tal grau que si una guerra que se uma guerra se presentaba en contra del imperio del faraón se apresentasse contra o império do faraó y los hebreos se ponían de parte del enemigo, e os hebreus se colocassem do lado do inimigo, el faraón o faraó perdía la guerra. perderia a guerra. Y entonces dijeron, E então disseram, lo mejor es o melhor é aplicarle aplicar el control de la natalidad aplicar al pueblo hebreo. de natalidade no povo hebreu. Todo varón Todo varão
que vaya a nacer, que vai nascer, cuando la partera quando a parteira vea que es varón, ver que é um varão, no debe nacer vivo. ele não deverá nascer vivo. Y le tocó ese tiempo E esse tempo correspondeu a Moisés. a Pero las Moisés. parteras Mas as parteiras tenían temor de Dios tinham temor a Deus y no hacían eso, e não faziam isso, aunque les podía costar la vida. ainda que pudesse lhes custar a vida. Y cuando le pidieron cuenta E quando pediram contas, de por qué no habían hecho como el rey había ordenado, não fizeram como o rei lhes ordenara. ellas dijeron, Elas disseram, es que las mujeres hebreas é que as mulheres no son como las egipcias. não são como os egípcios. Las hebreas son fuertes, As hebraicas são fortes, no son débiles como las não egipcias, são débeis como as egípcias. sino que son fuertes, Sim, são fortes, son mujeres de trabajo, são mulheres de trabalho. y cuando van a dar a luz Quando vão dar a luz, y mandan a buscar a la partera, e pedem para buscar. cuando la partera llega, A parteira chega, ya ha nacido el niño. o menino já nasceu. Y salieron del aprieto. E saíram. Dios les dio gracia Deus deu. y de seguro era así E también. seguramente era assim mesmo. Y ahora, E agora, de seguro también algunos, seguramente alguns pues no nacían antes de llegar a la partera, não nasciam antes da parteira chegar. pero las parteras Mas as parteiras les ayudaban un poquito ajudavam y nacían e nasciam. y ya salían del problema E já saiu do problema el niñito varón. o garotinho varão. Ahora vean Agora vejam que para el pueblo de Dios que para o povo de Deus siempre hay luchas, sempre há lutas, hay há problemas, problemas y para el nacimiento e para o nascimento de los hijos de dos Dios, filhos de desde Deus, que fue dado el edicto desde que foi dado o edital para el nacimiento de los varones del pueblo hebreo, dos varões dentro do povo hebreu, había una sentencia havia uma sentença de muerte. de morte. Ahora todo esto, Agora tudo isso, vean ustedes, vejam vocês, está reflejando estava lo que estaría pasando estaria acontecendo en una nueva uma dispensación. nova dispensação. Vean cómo fue Vejam como en los días de Jesús, os dias de Jesus en los días de los apóstoles y en todos estos días que han transcurrido. e em todos os dias Para el nacimiento en el reino de los cielos de los hijos y hijas de Dios, os filhos e filhas de se ha Deus estado viviendo sempre se viveram en tiempos difíciles, tempos difíceis, en donde quando los cristianos os cristãos han estado sentenciados tiveram sempre a la muerte a morte en diferentes etapas. em diversas etapas. O sea que ha sido tiempo difícil. Ou seja, que foi um tempo difícil. Ahora, Agora, de medio del pueblo hebreo, dentro do povo hebreu, tenía que nacer tinha que nascer el instrumento que Dios usaría que Deus usaria para la liberación del pueblo. para a liberação do povo. Porque en medio del pueblo Porque dentro do povo tiene que aparecer tem que aparecer el libertador. o libertador. Porque Dios no hace nada Porque Deus não faz nada fuera del hombre. fora do Él siempre tendrá un hombre Ele sempre tem en um la homem na tierra, terra, en medio del pueblo, dentro do povo, para la liberación para a liberação del pueblo. do povo. Ahora, algunas veces pensamos, Agora, às vezes pensamos, ¿y cómo podrá ser posible e como será possível que Dios que Deus fuera a libertar al pueblo hebreo fosse libertar o povo hebreu por medio de un profeta? através de um profeta? Y ese profeta E esse profeta tenía que ser hebreo. tinha que ser um hebreu. Algunas veces Algumas vezes pensamos, pensamos, tenía que ir a la tierra de Israel a nacer. tinha que ir lá nascer na terra de Israel. No necesariamente, Não necessariamente pues los hebreos estaban en Egipto, pois os hebreus estavam no Egito, como en nuestro tiempo. como em nosso tempo, Los hebreos os hebreus están en el mundo entero. estão no mundo inteiro. Y hay hebreos E há hebreus que algunas veces que algumas ni vezes saben que son hebreos, nem sabem que são pero hebreus, sus raíces son mas hebreas. as suas raízes são hebraicas. Así es que Assim que Dios Deus tenía en Egipto tinha no Egito a los hebreos, aos hebreus, a la descendencia de Abraham. a descendência de Abraão. Y ahora E agora encontramos encontramos que por medio de ese hombre, que através deste homem, el cual apareció o qual como un niñito pequeño, como um menino pequeno, pero el faraón mas o faraó le tenía más miedo tinha mais medo a ese niño desse menino que a un león do que de um leão o que a un hombre gigante. ou do que um homem
homem gigantesco. Lo mismo pasó A mesma coisa aconteceu con Jesús cuando nació. ao nascer Jesus. Cuando llegaron los magos Quando os magos chegaram a Jerusalén, em Jerusalém, diciendo, dizendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha "Onde nacido? está o rei dos judeus Porque su que estrella nasceu? hemos visto en el Porque oriente". vimos sua estrela no oriente. Ellos vivían Eles viviam en Babilonia, na Babilônia, allá en Ur de los Caldeos, lá em Ur dos Caldeus, de donde Abraham había salido de onde saíra Abraão y a donde también e onde había llegado luego en la cautividad babilónica no cativeiro babilônico Daniel Daniel y sus amigos, e seus amigos los cuales recibieron un cambio de nombre receberam uma mudança de nome y ellos vivieron allí e eles viveram lá. y tuvieron familia allí. E ali tiveram familiares, Tuvieron su descendencia allá en Babilonia tiveram sua descendência lá na y Babilônia. otros hebreos E también, também outros hebreus, principalmente principalmente de las tribus del sur, das tribos do sul, que son las tribus que são as tribos de Judá de Judá y Benjamín, e de Benjamim, las cuales forman el reino del sur, as quais formam o reino do sul, que es el reino que é um reino que le quedó que ficou a la descendencia de David. a descendência de Davi, onde ficou a descendência de Davi. Las tribus del norte, As tribos do norte, que son el resto de las que tribus, são o restante das tribos, las cuales son encabezadas por la tribu de Efraín, as quais são encabeçadas pela tribo de Efraim, tenían tinham otro rey, outro rei, porque Dios había roto el reino porque Deus de David o reino de Davi por causa de los pecados de Salomón, por causa dos pecados de Salomão, porque tornó su corazón a la idolatría. porque tornou seu coração a idolatria. Y Dios había dicho E Deus dissera que si se apartaba de Dios que se apartasse de Deus y tornaba su corazón a la idolatría, e voltasse seu coração à idolatria, Dios rompería el reino. Deus romperia o reino. Pero por amor a David, Mas por amor a Davi, no rompió el reino, não rompeu o reino, o sea, no dividió las tribus ou seja, en dos reinos, não dividiu as tribos em o sea, a Israel en dos reinos, ou seja, en el Israel tiempo de dois Salomón, reinos, no tempo de Salomão, por amor a David. por amor a Davi. Pero luego Mas a seguir, Dios lo hizo Deus más adelante. Dijo, lo haré disse: "Vou fazer en el tiempo de tu hijo, no tempo en el tiempo del hijo de Salomón. no tempo do filho de Salomão." Y solamente quedó E somente restou la descendencia de David a descendência de con Davi, dos tribus, com duas tribos, la tribu de Judá a tribo de Judá y la tribu de Benjamín. e a tribo de Benjamim. Las otras 10 tribus As outras 10 tribos pasaron passaram a ser el reino del norte. a ser o reino do norte. Y luego E a seguir, se le llama a las tribus del sur é chamado as tribos do sul, el reino del sur e reino do o sul, reino de Judá. o reino de Judá. Y a las tribus del norte, E las tribos 10 do tribus, norte, as 10 se les llama são chamadas el reino del o norte reino do norte, o reino de Israel. ou reino de Israel. Y ahí tenemos E aí temos a Israel Israel y a Judá. e Judá. Pero luego, Mas, a seguir, en una de las profecías, em uma das profecias, Dios le dice a uno de los profetas Deus diz a um dos profetas que tome 2 palos, que 2 varas, duas varas, a una a uma le colocará colocará por nombre como nome Judá Judá, y a la otra e a outra Efraín Efraim o Israel, ou Israel. y junte las 2 varas, E junta as duas varas. y eso significa E isso significa que van a venir a ser un solo reino. um só reino. Y eso es lo que Dios hará Isso é o que Deus fará. para el reino milenial. O reino milenial. Las tribus del norte As tribos do norte con las tribus del sur com as tribos do sul vendrán a ser se tornarão no ya 2 reinos, não mais dois, sino un solo reino. mas somente um El reino. reino del Mesías, O reino do Messias, el cual consolidará o qual consolidará el reino del norte o reino do norte y el reino del sur e o reino do sul, del pueblo hebreo. do povo hebreu. Solamente el Mesías Somente o Messias puede hacer eso. pode fazer isso. Y ahora E agora,
Vean ustedes Vejam vocês, cómo para el pueblo hebreo como para o povo hebreu ha sido extraña foi estranha su trayectoria. a sua trajetória. Y para todo ser humano Para todo ser humano que estudia la vida del pueblo hebreo que estuda a vida do povo hebreu, y la estudia e estuda no solamente con la historia secular, não somente com a história secular, sino mas con la historia bíblica, com a história bíblica, encontraremos encontraremos en el pueblo hebreo do povo hebreu un pueblo que ha pasado povo que passou por etapas por etapas diferentes diversas y raras, e estranhas. ha tenido Teve muchas épocas muitas épocas en las cuales nas quais se ha apartado de Dios, se apartou, se ha ido a la idolatría caiu na idolatria y luego e assim ha tenido otras épocas teve outras épocas donde ha buscado a em Dios. que buscou a Deus. Siempre Sempre que se ha apartado de Dios, se apartou de Deus. ha estado en el reino Esteve no reino un rey rei que se ha apartado de Dios esteve sobre o reino, um rei que se apartou de Deus y ha guiado al pueblo e guiou fuera de la voluntad de Dios. fora da vontade de Deus. Pero siempre que el pueblo ha buscado a Dios, Mas sempre que o povo procurou a Deus, ha estado a la cabeza del pueblo esteve cabeçando o povo, un rey rei que ama a Dios que amou a Deus y que busca a e Dios. que buscou a Deus. Por eso es tan Por importante isso é que é tão importante el líder o líder para el pueblo. para o povo. Debe ser el que busque a Dios, Deve ser um que ame a Dios que ame a Deus y que guíe al pueblo que guie o povo hacia Dios. para Deus. Debe ser un hombre Deve ser um homem conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Deus. Para el tiempo de David Para o tempo de Davi y Saúl, e Saul, Saúl era un hombre Saul era um homem conforme al corazón del pueblo, conforme o coração do povo, pedido conforme al deseo del pueblo, pedido conforme o desejo do povo, y le trajo muchos problemas al pueblo hebreo. e trouxe muitos problemas ao povo hebreu. Ni siquiera esperó Nem sequer por el esperou profeta Samuel pelo profeta Samuel cuando tenía que ser hecho el sacrificio. quando tinha que se fazer o sacrifício. Y Samuel amaba mucho a Saúl. E Samuel amava muito Saul. Saúl era de la tribu de Benjamín. Saul era da tribo de Benjamim. Pero luego, Mas em seguida, vean ustedes, vejam vocês, Samuel le dice, Samuel disse: tú has hecho locamente. tu actuaste loucamente. Dios hubiera confirmado tu trono, tu reino, Deus en este queria día, confirmar o teu trono, o teu reino nesse dia, para siempre. para sempre. ¿Y qué significaba eso? E o que isso significava? Significaba Significava que el Mesías en su primera venida que o Messias, na sua primeira tenía que nacer teria que nascer de la tribu da tribo de Benjamín de Benjamim y ser un descendiente e ser o descendente del rey Saúl. do rei Saul. Para comenzar, Para começar, miren la bendición tan grande que perdió a bênção tão grande por actuar que locamente. perdeu por atuar Por tonto, por ser tonto, perdió la bendición. perdeu a bênção. La casa de Saúl, A casa de Saul, la descendencia de Saúl a descendência de Saul, sería seria la que tendría a que teria el reino del pueblo hebreo o reino do povo para el milenio no milênio y para toda la e eternidad. eternamente. Y Saúl E Saul, en el reino milenial no reino milenial y en la eternidad e na eternidade, sería un personaje bien importante. seria um personagem bem importante. Pero toda esa bendición Mas toda essa bênção la perdió. ele perdeu. Y ahora E agora, toda la bendición toda a bênção del reino do reino pertenece a David, pertence a Davi, un hombre um homem conforme al corazón de Dios, conforme o coração de Deus, un hombre um homem como los demás hombres, como os demais homens, pero conforme al corazón de Dios, mas conforme o coração de Deus, un hombre que amaba a Dios um homem que amava a Deus, aún desde niño, ainda desde criança, un hombre um homem que temía a Dios, que temia a Deus, un hombre que glorificaba a Dios, um homem que glorificava le cantaba a Dios, cantava a Deus, era poeta, era um poeta, era músico, era um músico, era cantor, era cantor,
era profeta, era profeta, era rey, era rei, y lo más grande de todo, e o maior de tudo, que era un hombre que era um homem conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Eso es Deus. lo más grande Isso é o maior que una persona que uma pessoa puede ser. possa ser. Las demás cosas As demais coisas fueron las bendiciones foram as bênçãos de Dios de Deus, por ser un hombre por ser conforme al corazón de Dios. conforme o coração de Deus. Y esto mismo E isso mesmo es aplicado é aplicado para toda mujer, para toda mulher, niña, jovencita, jovenzinha, adulta adulta o anciana. ou anciã. Ser una mujer Ser uma mulher conforme al corazón de Dios conforme o coração de Deus es la cosa más grande é a coisa que una mujer puede ser. que uma mulher possa ser. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que David que Davi tiene la bendición tem a bênção de Dios, de Deus, pero tuvo problemas, mas ele teve problemas, tuvo luchas. teve lutas, Y Esaú, e Saúl, que vino a ser suegro que tornou-se sogro de David, de Davi, lo quería matar. queria matá-lo. El suegro tratando O sogro de tratando matar al yerno, de matar o genro, no por proteger su hija, não para proteger sua filha, sino por proteger el trono, mas para proteger que no lo quería perder, que ele não queria después que perder, ya lo había perdido depois que já o perdeu, y quería insistir e queria en quedarse sentado em ficar sentado en el trono. no trono. En vez de decir, Em vez de dizer, David, Davi, yerno mío, meu genro, yo te amo con todo mi corazón. eu te amo com todo o meu coração. Yo reconozco Eu reconheço que fallé delante de Dios. falei diante de Deus. Y yo reconozco Eu reconheço que tú eres una persona que tu és uma conforme al pessoa corazón de Dios. conforme o coração de Deus. Y Dios te ha ungido E que Deus te ungiu por medio del profeta Samuel. através do profeta Samuel. Ahora Agora, te toca a ti se continuar en el reino. No cometas los errores que yo cometí. quando chegar ao reino, não cometa os erros que eu cometi. Yo te voy a ayudar Eu te ajudarei en todo lo que yo pueda. em tudo que puder. Y para mí E para mim, va a ser un privilegio será um y privilégio un orgullo e um orgulho que mi yerno que meu genro sea el rey seja o rei en lugar mío. no meu lugar. Y si hubiera jubilado, E teria essa graça, hubiera vivido teria vivido como un rey jubilado, como um rei con honra y con gloria, aposentado com honra e glória. y teniendo E a su yerno seu genro ahí como rey ali como rei y a su hija e sua como filha la reina. como a rainha. Podía decirle a sus amigos, Então poderia dizer aos seus amigos, la reina de aquí a rainha daqui es mi hija, é minha filha. el rey O rei es mi yerno David, é meu genro Davi. el que venció a Goliat. Podía contar las historias Poderia contar as de David histórias de Davi con gozo. com alegria. Pero cuando escuchaba las historias de David, de la vida de David, Da vida de Davi, más bien tenía miedo, sentía miedo. sentia medo. Y en una ocasión, Em uma ocasião, cuando mató al gigante Goliat, quando ele matou o gigante Golias, comenzaron a cantar começaram a cantar las jóvenes, as jovens, las mujeres, as mulheres, con panderos. com pandeiros. Saúl mató los miles. Saúl matou milhares. Y Saúl lo más contento. E Saúl contente. Eso es verdad. Isso é verdade. Y luego la otra parte del himno E a seguir a outra parte do hino. decía, Decía, y David los 10 miles. E Davi 10 milhares. Y había matado a un gigante. E matara a um gigante. Ese valía Esse valia por más de 10 mil. por mais de 10.000. Miren, el pueblo hebreo Mesmo o povo hebreu, con Saúl com Saúl, veía un ejército via exército, y empezaba a pelear con ellos. lutava com eles. Pero ahora cuando ven un gigante, Mas quando viram um gigante, ninguno del pueblo hebreo, nenhum deles povo ni hebreu Saúl tampoco, se atreven a ir a pelear con él. se atreveu a Así es lutar. que esse gigante Así que esse gigante valía por más de 10 mil personas. mais de 10.000 pessoas. Pero David, Mas Davi, un jovencito um jovenzinho, de algunos 17, 18 años, uns 17 a 18 anos, enfrentó el reto de su día enfrentou o desafio do seu dia y venció. e venceu. Ya estaba ungido como rey. Já estava ungido como rei. Ya Samuel lo había ungido Samuel já ungira antes de ese encuentro. antes desse encontro.
Y cuando la persona está ungida, Quando a pessoa está ungida, cualquier encuentro, cualquier enfrentamiento, qualquer confronto, va a obtener la victoria. obterá a vitória. Tiene que confiar, Tem que confiar, saber saber que en el nombre de Dios, en el nombre eterno del Señor Jesucristo, obtendrá la victoria. obterá. Defiéndate el nombre de Jehová. Así dice Assim diz la Escritura. a Escritura. Por eso David, Por isso, Davi, cuando escuchó al gigante, ao escutar o gigante, maldiciendo a David amaldiçoando Davi, y diciendo que venía en el nombre de sus dioses, dizendo que vinham nos nomes de seus deuses. no se sabe cuántos dioses mencionó, Não sabe-se quantos deuses ele mencionou. y ahora venía, E agora vinha, parece asustadito un poco, parece um pouquinho, porque venía en el nombre de sus dioses, porque ele vinha no nome dos seus deuses, o sea, buscó todos sus dioses procurou todos os seus deuses y los invocó e os invocou para hacerle frente para enfrentar a un muchachito. rapazinho. Bien dice el dicho, Bem diz o ditado, que no hay enemigo que não há inimigo pequeño. pequeno. Ahora, Agora, Goliat, Golias, al verlo tan pequeño, ao ver tão pequenino, ver que era un pastor de ovejas, vendo que era um pastor de ovelhas, venía con su callado, vinha com seu cajado, con su onda com y sua- su bolsita de piedras, sua bolsinha com pedras, lo menospreció. o desprezou. Y dice, E disse, ¿por qué me han enviado? por que me enviaram Este muchacho, este rapaz? dice, ¿soy yo acaso algún perro Por acaso sou um cachorro que me han enviado que me envie un tirapiedra para acá? um atirador de pedras, Uno con una onda y un palo. com uma funda e pedaço de pau? Como se defiende la gente de un perro, Isso é como as pessoas con un pedazo de palo o con algunas piedras. Ahora mandan un muchacho para defenderse en esa forma. defenderam dessa forma. Pero no sabía Goliat Mas Golias não sabia que el Dios de Abraham, que o Deus de de Isaac y de Jacob, Isaac e Jacó, el Dios de Israel, o Deus de Israel, estaba en ese niño o en ese jovencito. esse jovenzinho, Y ya estaba ungido e ele já está ungido por el profeta Samuel pelo profeta Samuel. como rey. Como rei, Era el escogido de Dios. era o escolhido de Deus. Y David lo sabía. E Davi sabia, Por lo tanto, David sabía portanto, Davi sabia que iba a obtener la victoria. que ter a vitória. Porque cómo iba a ser rey de Israel si Goliat lo mataba. Se Golias o matasse, Más bien Dios melhor Deus iba a mostrar su poder, ia mostrar o seu poder, su gracia sua graça, y su amor para David seu amor com Davi y para el pueblo hebreo. e com o povo hebreu. Y David E Davi no tuvo miedo. não teve medo. David caminó hacia adelante, Davi caminhou adiante. Goliat caminó hacia adelante, Golias caminhou adiante. Goliat maldijo a David, Golias amaldiçoou pero Davi, como hay una bendición mas como uma bênção para todo hijo de Dios, para todo filho de Deus, para todo pueblo de para Dios, todo povo de Deus. el que te maldiga O que te amaldiçoa será maldito, será amaldiçoado. y el que te E bendiga aquele que te abençoa será bendito. será abençoado. Y ahora E agora, David Davi le dice, disse: tú vienes a mí Tu vens a mim, en el nombre de tus dioses, no nome de teus deuses, y vienes con lanza e vens com lança y con espada, e com espada. pero yo vengo a ti Mas eu venho en a ti, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. o Deus de Israel. Ni mencionó Nem mencionou ni la vara, nem a vara, ni las piedritas, nem as pedras, ni la onda. nem Eso era algo insignificante. isso era algo insignificante. Pero Dios usa Mas Deus usa cualquier cosa insignificante qualquer coisa que nosotros insignificante pongamos que nós coloquemos en las manos de Dios nas mãos de Deus para la obra para a obra que debe ser hecha. deve ser Y feita. lo que David tenía E o que Davi tinha era la vara, era a vara, era la onda era a funda, y 5 piedras que buscó en el río, 5 pedrinhas que buscou, piedras lisas, pedras lisas, bien pulidas. bem polidas. Era bien exigente, Ele era bem exigente, no tiraba cualquier piedra. não atirava qualquer pedra. Y ahora E agora, David le dice, Davi disse: yo te voy a matar Eu vou te matar, y voy a cortar tu cabeza. vou cortar a tua cabeça. Se podía reír Goliat,
Golias podia dar risada. No tiene espada, Ele não tem lo que tiene es una vara. Ele tem uma vara. Ese muchachito está loco. Esse rapazinho tá louco. No tiene espada Não tem uma espada. y dice que me va a cortar la Ele cabeza. vai me cortar a cabeça. No tiene una lanza Ele não tem uma lança. ni una buena espada Nem uma boa y espada. dice que me va a matar. E disse que vai me matar. Y Goliat E Golias estaba protegido estava protegido de esas armaduras por de uma metal armadura de metal a tal grado a tal grau que solamente que somente se le veía una partecita se viu uma parte descubierta. descoberta. Siempre el enemigo Sempre que o inimigo tiene una partecita tem uma partezinha que se le queda descubierta. que fica descoberta. Y David E Davi examinó examinou esa pelota de hierro aquela bola de ferro. porque estaba cubierto Estava con armadura de metal uma armadura de metal. y su malla y todo de metal. E malhas e tudo de metal. Y David vio E Davi viu por dónde tenía que onde tinha que colocar la piedra. colocar a pedra. Y David, E Davi, cuando vio al gigante quando viu o gigante que caminó hacia adelante que caminhou adiante, y le dice, e disse: te voy a enganchar en la punta de mi lanza Vou te enroscar na ponta da minha lança y te voy a colocar e vou te colocar sobre los árboles sobre as árvores, para que te coman las aves del para cielo. que as aves do céu te comam. Eso fue lo que pensó Isso foi o que Goliat. Golias pensou. Pero David caminó hacia adelante, Mas Davi caminhou adiante, colocó una piedra en su onda, colocou uma pedra na sua punta, le dio las vueltas necesarias. deu-lhe as voltas Él sabía necessárias. cuántas le tenía que dar. Ele sabia quantas tinha que dar. Y con el Espíritu de Dios en él, E com o Espírito de Deus nele, con el poder de Dios en él, com o poder de Deus nele, Goliat Golias ni vio la onda moviéndose nem viu a onda se movendo, a funda se movendo. y menos vio la piedra. E ainda menos viu a pedra. Esa piedra Essa pedra iba a una velocidad ia numa velocidade más rápida mais rápida que la bala de un rifle que a bala de um rifle. y fue colocada E foi colocada en la frente, na testa, como decimos nosotros, como nós dizemos, entre ceja y ceja. entre os cílios. Y ahí cayó Goliat. E aí Golias caiu. Quedó dentro la piedra. A pedra ficou Así es dentro, que la velocidad que llevaba que a velocidade que levava no era la velocidad humana, não era a velocidade que un hombre le podía dar, que o homem podia dar, sino la que Dios mas a que Deus le dio. deu. No es con ejércitos Não é com exército, ni con fuerzas, nem com força, sino con mi espíritu, mas com o ha Espírito. dicho el Señor. No es con espada, ni con ejército, ni con fuerza humana. Nem com Es força con mi humana, espíritu, é com o meu ha dicho el Señor. Disse o Senhor. Zacarías Zacarias, capítulo 4. capítulo 4. Y eso nos habla E isso nos fala de la obra da obra de Dios de Deus en la creación na criação de una nueva raza. de uma nova raça. No será por medios científicos. Não será por La meio ciencia de- quiere hacer una nueva raza, A ciência quer criar uma más nova perfecta, raça, mais perfeita, pero por medios científicos mas através dos cientistas, no será não que Dios tendrá una nueva raza. Deus terá uma nova raça. Será por medio de creación divina. Através da criação divina. Y eso es lo que está haciendo E isso é o que Jesucristo en el Espíritu Santo o Espírito Santo está fazendo. de edad en edad. De era em era. Y así, E assim, como el pueblo hebreo como o povo hebreu estuvo esteve en Egipto esclavizado, escravizado, luego no fue libertado seguir por Dios a través del profeta Moisés y llevado por el desierto por 40 años rumbo a la tierra prometida. como a terra prometida. Dice Dios en la lectura que tuvimos al principio Que tivemos no princípio, que Dios los llevó que por el desierto por 40 años por 40 anos para probarlos para prová-los, y para que lo que había en el corazón de ellos para que o que havia no coração deles saliera, fuera manifestado, manifestasse-se, para saber para saber si habían de servir a Dios se haviam de servir o no, ou não a porque Deus. lo que ellos harían durante su trayectoria por el desierto Porque o que eles fariam durante a sua trajetória pelo deserto sería lo mismo seria a mesma que harían en la tierra que prometida. fariam na terra prometida.
Por lo tanto, Portanto, tenían que ser probados tinham que ser antes de entrar a la tierra prometida. antes de entrarem na terra prometida. Y ustedes pueden ver E vocês podem ver que se rebelaron en contra de que Moisés se rebelaram contra por Moisés 10 ocasiones. em 10 ocasiones. Y eso, por consiguiente, era una rebelión Era uma en rebelião contra de Dios, contra Deus, el cual estaba guiando qual estava al guiando profeta o Moisés. profeta Moisés. Quizás pensaban Quem sabe que já que Moisés era inexperto era para llevarlos a la tierra prometida. para levá-los à terra prometida. Los estaba llevando Estavam levando-os por un territorio pelo território que no había agua que não havia água, ni comida. nem comida. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, todo eso era tudo isso era para Dios probar al para pueblo, Deus provar ao povo, para que el pueblo para que o povo pidiera a Dios, pedisse a Deus, pero en la forma correcta, mas da forma en sus correta, hogares, em seus lares, en la hora na hora del desayuno, do o del do almuerzo, almoço o de la cena. ou da janta, A sus hijos a seus filhos. les da hambre, Os filhos sempre tienen têm necesidad necessidade de comer, de comer, tienen necesidad têm necessidade de comer y beber, de comer e de beber. pero no pueden venir a ustedes, Mas vocês não poderão vir padres, os pais diciéndole dizendo con malas crianzas com malcriações que no tienen comida, que não tem comida, que no hay comida que não há comida y que les busquen comida. e que procurem comida. Tienen que hacerlo con amor, Tem que ser feito com amor, en la forma da correcta, forma correta, para sus padres, para seus pais, proveer para os pais proverem ese alimento. esse alimento. Y así es con Dios. E assim é com Deus. El pueblo hebreo O povo hebreu estaba llamado estava chamado a hablar con Moisés a falar com Moisés y a decirle a Moisés: e a dizer a Moisés: Moisés, Moisés, ora por nosotros ora por nós y por nuestras e familias, por nossos porque familiares, tenemos necesidades, necessidades. necesitamos agua Necessitamos água y necesitamos alimento e necessitamos para alimento nuestra familia para os nossos y familiares, también e para também nuestros para animales. os nossos animais. Y nosotros E nós estaremos contigo estaremos contigo orando a Dios orando a Deus para que Dios tenga misericordia de para nosotros que Deus tenha misericórdia y de nos nós, provee el alimento nos proveja y nos provee el agua nos proveja para nosotros y para nuestros hijos para nossos filhos, y para nuestros animales también. também para os nossos animais. Pero no hicieron así. Mas eles não fizeram assim. Se levantaron en contra de Moisés Se levantaram contra Moisés, bajo el liderato sob a liderança de algunas personas de algumas pessoas que no estaban de acuerdo con que Moisés, não estavam de acordo com los cuales querían os quais que el pueblo regresara a Egipto regressasse ao Egito. y comienzan a poner al Moisés Pensavam colocar Moisés mal con el pueblo hebreo mal diante do povo hebreu. y hubo esa rebelión E houve essa rebelião en contra de Moisés contra Moisés y por consiguiente por conseguinte en contra de Dios. contra Deus. Fue la ocasión Foi a ocasião en que tuvieron sed em que tiveram sede frente al monte Sinaí. diante do monte Y después de eso E depois disso, hubo otras rebeliones houveram outras rebeliões en contra de Moisés. contra Moisés. No aprendieron. Não aprenderam. Debieron aprender Deveriam ter aprendido de que Dios es que nuestro Deus proveedor é o nosso provedor. y que en una forma correcta De uma forma correta, se podían acercar a Dios eles podiam se aproximar de con Deus, los sacrificios com os correspondientes sacrifícios correspondentes que Moisés y Aarón que Moisés ofrecerían a Dios, e Arão oferecessem a Deus. y Dios E Deus concedería concederia las peticiones del pueblo. os pedidos do povo. Siempre se requiere Sempre se requer quitar nuestros pecados tirar os nossos pecados. y ellos tenían que cubrir sus pecados E eles tinham que cobrir os con seus la pecados sangre de los animalitos com o sangue dos animaizinhos, para luego para em seguida pedir a Dios su bendición. pedir a bênção a Deus. Y en el Nuevo Testamento, E no Novo Testamento, con la sangre de Jesucristo, com o sangue de son Jesus, quitados nuestros os pecados nossos pecados são tirados. y podemos pedir a E Dios podemos pedir a Deus para suplir, para suprir, para que Él supla para que Ele supra nuestras necesidades. as nossas necessidades.
y Él concederá e Ele concederá las peticiones os pedidos de nuestro corazón do nosso coração y suplirá e suprirá nuestras necesidades. as nossas necessidades. Pero recuerden, Mas recordem, hay diferentes etapas há diversas etapas por las cuales el pueblo hebreo pasó pelas quais o povo hebreu passou para que saliera para que saísse lo que estaba en el corazón o que estava no coração de cada hebreo como individuo hebreu como indivíduo y del pueblo e do povo como grupo. como grupo. Y nosotros pasamos E nós por diferentes por etapas diversas etapas en nuestra trayectoria na nossa trajetória cristiana cristã para que salga para que saia todo lo que está tudo que está en nuestro corazón. em nossos Y debe salir e deve sair de nuestro corazón do nosso coração todo lo bueno, tudo que é bom, cosas buenas. coisas boas. Porque del corazón es Porque do coração que salen las cosas buenas y salen las cosas malas. e que saem as coisas más. Y Dios espera E Deus espera que salgan, que saiam, que se manifiesten manifestem-se desde lo profundo de nuestro corazón desde o profundo do nosso las coração, cosas buenas. as coisas boas. Ahora, Agora, los que se rebelaron en contra de Moisés aqueles que se rebelaram y por contra consiguiente en contra de Dios, e por conseguinte contra Deus, no pudieron entrar a la tierra prometida. não puderam entrar na terra prometida. Dios dijo Deus disse que las personas que as pessoas de 20 años hacia arriba de 20 anos para cima que habían salido de Egipto que tinham saído do Egito no entrarían a la tierra prometida, não entrariam na terra prometida. morirían Morreriam en el desierto. no deserto. Los nacidos Os nascidos en Egipto no Egito de 20 años hacia abajo de 20 anos para baixo tendrían la oportunidad de entrar. teriam a oportunidade de entrar. Si no se rebelaban Se não se rebelassem en contra de Dios. contra Deus. Y los nacidos en el desierto E os nascidos no deserto era una nueva generación era uma nova geração que desde nacidos que desde que nasceram estaban viendo estavam vendo la poderosa mano de Dios a poderosa manifestada mão de Deus manifestada a través del profeta Moisés. através do profeta Moisés. Ellos vivieron Eles esas realidades essas realidades y ellos conocieron e eles conheceram al Dios de Abraham, de o Isaac y Deus de Jacob Abraão, Isaac e Jacó y entraron a la tierra e prometida. entraram na terra prometida. Las personas As pessoas que tenían que tinham de 60 años hacia abajo. de 60 anos para baixo. ¿Y por qué de 60 años hacia abajo? E por que de 60 anos para baixo? Porque 40 años en el desierto Porque com 40 anos no deserto, y 20 años com 20 que tenían los que salieron de Egipto de 20 años hacia abajo, que eran los que podían entrar, eles poderiam entrar, esos que salieron de 20 años hacia abajo, eles que saíram de 20 anos cuando para entraron a la baixo, tierra prometida, quando entraram na terra prometida, tenían tinham de 60 años hacia abajo. menos de 60 anos. Y los que nacieron en el desierto E os que nasceram no deserto tenían tinham de 40 años hacia abajo. menos de 40 anos. Por lo tanto, Portanto, era una generación joven era uma geração jovem la que entraría a la tierra prometida. que entraria na terra prometida. Y dos ancianos E dois anciãos estarían con ellos, que estariam com eles, Josué Josué y Caleb. e Caleb. Esos eran los que tenían. Esses eram os que tinham, Uno tenía unos 80 años tinha uns 80 y anos, Caleb 85 años. e Caleb 85 anos. O sea que eran Ou seja, que eram los dos ancianos os dois anciãos que llevaron el pueblo que levaram o povo a la tierra prometida. à terra prometida. O sea Ou seja, que es Josué, que Josué fue el sucesor de Moisés, foi o sucessor al de cual Moisés, Dios usó ao qual Deus usou en esa misión. nessa missão. Y es figura É um tipo de modelo de Cristo. de Cristo. Josué Josué significa significa Salvador o Redentor. Salvador ou Redentor. Y el nombre de Jesús E o nome de Jesus en hebreo em hebreu es Josué é Josué o Joshua. ou Josué. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, para entrar a la tierra prometida para entrar na terra prometida, del nuevo cuerpo do novo corpo y a la tierra prometida e a
del glorioso reino milenial, glorioso reino milenial. nuestro Josué O nosso Josué es Jesucristo é Jesus Cristo, en Espíritu é Santo, o Espírito Santo, el cual nos llevará o qual nos a la levará tierra à prometida terra prometida, del nuevo cuerpo do novo y a la corpo, tierra e à prometida terra del prometida reino milenial. do reino También milenial. nos llevará Também a nos la levará cena à de las ceia bodas del das Cordero. bodas do Cordeiro. Ahora Agora, tenemos que recordar temos que recordar nuestra a trayectoria nossa trajetória cristiana, cristã. nosotros como individuos, Nós como indivíduos, nuestra trayectoria como individuo, a nossa trajetória como y también indivíduos, e também recordar la trayectoria recordarmos a trajetória de la iglesia del da Señor Igreja Jesucristo do Senhor Jesus Cristo, desde que nació desde que nasceu hasta este tiempo final. até este tempo final. Por eso Por isso, necesitamos conocer necessitamos la historia de la iglesia de a Jesucristo, história da Igreja de pasando Jesus por Cristo, sus diferentes etapas, pelas diversas etapas, y así veremos e assim veremos que las mismas etapas que as mesmas por las cuales etapas pasó el pueblo hebreo pelas quais o povo hebreu passou, ha estado pasando la iglesia del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo esteve Y esas mismas etapas por essas mesmas etapas. las experimentamos nosotros Nós en nuestra vida personal. experimentamos em nossas vidas pessoais. Ahora Agora, tenemos temos la entrada a la tierra prometida a entrada à Terra Prometida como individuos como indivíduos. y la entrada a la tierra prometida E a entrada à Terra Prometida tiene dos fases muy importantes. tem duas fases muito importantes. La entrada a la tierra prometida A entrada à Terra Prometida como individuos, como indivíduos, la primera etapa o fase es a primeira etapa ou fase é cuando somos llamados del Egipto, que es el mundo, quando somos chamados do Egito, que é o mundo, y recibimos a Cristo como nuestro Salvador Cristo como nosso Salvador. y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo Lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo y recibimos el Espíritu Santo. e recebemos o Espírito Santo. Al recibir el Espíritu Santo, Ao recebermos o Espírito Santo, hemos entrado entramos a la tierra prometida à Terra Prometida del cuerpo do corpo teofánico teofânico de la sexta da dimensión. sexta dimensão. Y luego, E a seguir, como individuos, como indivíduos, vamos caminando vamos caminhando hacia la tierra para prometida a Terra Prometida del nuevo cuerpo do novo corpo y a la tierra prometida e a Terra del Prometida glorioso reino do milenial. glorioso reino Y milenial. también la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico Como corpo místico de de creyentes. crentes. Y en nuestra trayectoria E em nossa trajetória también tenemos luchas, também temos lutas, tenemos problemas, temos problemas, pero tenemos que vencer. mas temos que vencer. Y tenemos que acercarnos a Dios Temos que nos acercar de Deus con el sacrificio de Cristo com o sacrifício de Cristo para obtener para obter siempre sempre la misericordia de Cristo, la misericordia de a Dios. misericórdia de Deus Y así continuar viviendo e assim continuarmos vivendo y caminar e caminhando en la trayectoria na trajetória hacia la tierra prometida. à Terra Prometida. Ahora, Agora, la trayectoria hacia la tierra prometida, a trajetória à Terra Prometida desde la conversión de la persona a Cristo desde a conversão hasta que recibe el Espíritu Santo, até receber o Espírito Santo puede ser cosa poderá ser coisa de minutos, de minutos, de días, de dias, de meses de meses o de años, ou de anos, pero la trayectoria nossa trajetória hacia la tierra prometida para a Terra Prometida del cuerpo nuevo, do novo corpo, el cuerpo glorificado do corpo glorificado que hemos de recibir, que devemos receber, y también e também la trayectoria a trajetória hacia el glorioso reino para o milenial. glorioso reino milenial. Esa dura años Essa dura anos. para la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico, Jesus Cristo como corpo místico. desde el día de Desde Pentecostés o dia do Pentecostes hasta este tiempo final. até esse tempo final. La iglesia de Jesucristo A igreja ha estado viajando esteve viajando por el desierto. pelo deserto.
como el pueblo hebreo. como o povo hebreu. O sea, Ou seja, que ha estado viajando esteve viajando por esas etapas por essas etapas. y ha tenido 7 edades E teve 7 anos la iglesia del Señor na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Para este tiempo final, E nesse tempo final, llegamos a la etapa chegamos na etapa más gloriosa mais gloriosa de todas las etapas. dentre todas as Para la etapas. iglesia del Señor Jesucristo, Para a igreja do Senhor Jesus y Cristo. cada miembro de la iglesia Cada membro da igreja entrar a la tierra prometida entrar à terra prometida, del nuevo do cuerpo novo corpo, y luego e a seguir ser llevados ser a la cena de la boda del Cordero y luego de la gran tribulación depois da grande tribulação, entrar a la tierra prometida entrarmos na terra prometida, del glorioso reino de Dios o reino de Deus que será establecido en la tierra, será estabelecido na terra, el cual es o qual é el reino milenial de o Cristo. reino milenial de Cristo. Será Será el reino de David o reino de Davi restaurado restaurado al pueblo hebreo, para o povo hebreu. e Israel E Israel será restaurado será restaurado como nación como nação, con su rey, com o seu rei, el hijo de David, o filho de Davi, sentándose en el trono de David. assentando-se no trono de Davi. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo que es la trayectoria o que é a trajetória del pueblo hebreo por el desierto por 40 años, hebreu pelo deserto por 40 anos. y podemos ver E podemos esa ver misma trayectoria que esta mesma en la trajetória, iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo, durante estos 2000 años que han transcurrido, durante esses 2000 anos que transcorreram, y podemos ver foi esa misma trayectoria podemos ver essa mesma en nosotros trajetória em nós, como individuos, o sea, en nuestra vida personal. ou seja, em nossa vida pessoal. Y mientras E enquanto el pueblo hebreo o povo hebreu salió de Egipto saiu do Egito e iba a la tierra prometida, para a terra prometida, fueron escritas las leyes divinas escritas as leis divinas para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Y en la trayectoria de la iglesia del Señor Jesucristo Igreja do Senhor y de cada uno como individuos, cada de nós como indivíduos. Dios está escribiendo Deus está escrevendo sus leyes divinas as leis divinas en las tablas nas tábuas de nuestro corazón. e em nossos corações. Esa ha sido la promesa. Esta foi a Él ha promessa dicho que ele disse, que escribirá que escreverá en nuestro corazón em nosso coração sus leyes. as suas leis. Él ha dicho Ele disse que nos dará que nos dará un nuevo corazón novo coração y un nuevo espíritu. e novo Nos está hablando Estamos falando del nuevo do nacimiento novo nascimento, en donde recibimos quando receberemos el cuerpo o teofánico corpo teofânico de la sexta da dimensión. sexta dimensão. Y para el día postrero recibiremos el cuerpo físico eterno y glorificado. Eterno e glorificado. Él también Ele também dijo en el Antiguo Testamento disse no Antigo Testamento que le daría que daria a su pueblo ao seu povo un nuevo pacto. uma Él nova dice, aliança. haré un nuevo pacto Ele disse, farei uma nova aliança con vosotros. convosco. Y ese nuevo pacto E esta nova aliança es el pacto é a aliança bajo la sangre sob o sangue de nuestro amado Señor do nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus. Ya no es el pacto Já não mais aliança bajo la ley, sob a lei con la circuncisión com a circuncisão exterior, exterior, sino que es mas sim un nuevo pacto uma nova aliança donde obtenemos onde la temos circuncisión a circuncisão en el corazón, no coração. y Él escribe E ele escreve en nuestro corazón em nosso coração sus leyes as divinas. suas leis divinas. Y entramos E entramos a un nuevo pacto. a uma nova aliança. Él establece un nuevo Ele pacto estabelece uma nova aliança con todos los com creyentes todos os crentes, en nuestro amado Señor nosso Jesucristo, amado Senhor sean Jesus hebreos Cristo, quer sejam o sean hebreus, gentiles. ou quer sejam Y ahora, gentiles. todos son llamados Todos são chamados a entrar a entrar a un nuevo pacto con a Dios, uma nova aliança com Deus. bajo la sangre Sob o sangue de nuestro amado Señor do nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Y bajo ese nuevo pacto, E sobre esta nova aliança, el sumo sacerdote o sacerdote ya no es Aarón, não é mais Arão, ni uno de la descendencia de Aarón. nem nenhum da descendência de Es nuestro amado Señor Jesucristo, amado Senhor Jesus, el sumo sacerdote o sumo sacerdote del templo que está en el cielo, el cual ha colocado su sangre sobre el propiciatorio del templo que está en el cielo. templo que está no céu. Ha colocado su sangre Colocou o seu sangue
en el trono de no Dios, trono de Deus, en el asiento de no misericordia. assento de misericórdia. Y estado haciendo intercesión E esteja intercedendo por todos los que tienen sus nombres por escritos todos aqueles que têm os seus nomes escritos en el cielo, no céu. en el libro de la vida del Cordero, No livro da vida do desde Cordeiro, antes de la fundación del desde mundo. antes da fundação do mundo. Cuando termine E ao terminar, de entrar vou entrar hasta el último de los escogidos de Dios, de los miembros de la iglesia de Jesucristo, membros da Igreja de Jesus Cristo. Cristo terminará Cristo su obra de intercesión en el cielo da intercessão no céu. y entonces E então, se convertirá en el león de la tribu de Judá, o leão rey de reyes y señor de o señores Senhor dos senhores, en su obra de na reclamo, sua obra da reclamação. y se manifestará E manifestar-se-á en toda su plenitud plenamente en medio de su iglesia, entre su igreja. en el lugar santísimo de su templo espiritual, Seu templo que es la edad de la piedra que angular, a era da pedra angular. y por medio E através de su ángel mensajero, seu anjo mensageiro, Cristo Cristo se revelará se revelará al pueblo hebreo también. ao povo hebreu também. El pueblo hebreo verá la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, y toda la iglesia del Señor Jesucristo también la verá Também haverá en toda su plenitud. plenamente. Y todos E todos seremos transformados seremos transformados. y tendremos el nuevo cuerpo. Teremos o novo corpo. Y eso es E isso é entrar a la tierra entrar prometida na terra prometida, en la fase na fase física física, de entrar para se entrar a un nuevo a cuerpo novo corpo eterno eterno y glorificado. e glorificado. Pero recuerden, Mas recordem, hay un trayecto há uma trajetória de Egipto desde o Egito a la tierra até prometida. a terra prometida. Y esa es la trayectoria de nuestra vida E esta é a trajetória de nossa en vida. lo que llegamos Enquanto chegamos a la tierra prometida à terra prometida del nuevo cuerpo. do novo corpo. Pero ya estamos Mas já estamos en la frontera. na fronteira. Ya estamos viendo Já estamos vendo que de un momento a otro que de um momento para pasamos en seco outro passaremos a el Jordán. o Jordão. El Jordán representa la muerte, Jordão representa a morte, la muerte física, a morte física. y también representa Também representa al anticristo, ao anticristo, la bestia, a besta, que tiene por nombre tem como nome muerte, morte, y el infierno le seguía. o inferno. Ese es el jinete Esse é o cavaleiro, del caballo amarillo o cavalo amarelo de Apocalipsis, do Apocalipse, capítulo 6, capítulo 6, versos versos 7 al 8. do 7 a 8. Ahora podemos ver Agora podemos ver que vamos a pasar que passaremos al otro lado, do outro a la tierra prometida à terra del nuevo do cuerpo. novo corpo. Vamos a recibir Iremos receber nuestra herencia, a nossa herança, será restaurada que será restaurada, la herencia a herança de los hijos dos filhos e hijas de e Dios. das filhas de Deus. Seremos restaurados Seremos restaurados a la herencia a herança de la vida da eterna vida eterna, con un cuerpo eterno, um corpo eterno, y seremos restaurados e seremos restaurados como hijos como filhos e hijas de Dios e filhas de con Deus. vida eterna. A todo lo que perdió Adán y Eva Que perdão e Eva en la caída. na queda. Y el reino de Dios E o reino de Deus será restaurado será restaurado en el planeta Tierra. no planeta Terra. Y nosotros, E nós, siendo herederos de Dios sendo y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, Jesus nosso Senhor, heredaremos con Cristo herdaremos com Cristo el glorioso reino o glorioso reino de Dios, de Deus, ese reino milenial este reino milenial, que continuará luego que a seguir continuará por toda la eternidad. eternamente. Y en ese reino E neste reino, nuestra posición es a nossa posição reyes de rei, y sacerdotes con Cristo. vamos com Cristo, Por cuanto hemos sido redimidos porquanto fomos redimidos por la sangre pelo sangue del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, con la cual com o qual nos lavó, Ele nos lavou, limpió nos limpou de todos nuestros de pecados todos os nossos pecados. y nos ha hecho para nuestro E Dios nos fez para o nosso Deus, reyes y sacerdotes. reis e sacerdotes. Ahora vean Agora
vejo como el Cordero Pascual como o Cordeiro Pascual. que sacrificó el pueblo O hebreo. povo hebreu sacrificou. Cada familia sacrificó un Cordero Pascual Cada família sacrificou um para cordeiro salir de pascual Egipto. para sair do Egito. Representa a Cristo, Como representa a Cristo, nuestra Pascua, a nossa Páscoa, nuestro Cordero de o Dios, nosso Cordeiro de Deus, el cual fue sacrificado qual foi sacrificado para nosotros salir para nós sairmos del Egipto espiritual, do Egito espiritual, salir del mundo sairmos do mundo e ir rumbo a la tierra prometida. rumo à terra prometida. Y también E também, para en este tiempo final para nesse tempo final, salir sairmos de este mundo deste mundo al ser transformados. ao ser Saldremos de este mundo sairemos y de estos sistemas terrenales desse sistema terrenal y nos iremos con Cristo nos iremos com Cristo a la cena de las bodas à ceia del Cordero en el do cielo Cordeiro no céu. y regresaremos a la tierra, Regressaremos à terra, no para el reino de los gentiles, não para o reino, sino para el reino mas para o de Dios, reino de Deus. el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Amado Senhor Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver el porqué. o porquê Hemos sido libertados fomos libertos del Egipto espiritual do Egito espiritual y hemos salido e saímos rumbo a la tierra prometida. rumo à terra prometida. Y recordamos E recordamos todos estos eventos todos esses eventos que por el camino que pelo caminho rumbo a la tierra prometida, rumo à terra prometida la iglesia a igreja ha pasado passou y también e também examinamos examinamos todos los eventos todos os eventos en nuestra vida em nossas vidas desde que salimos desde que con saímos Cristo com Cristo en el éxodo do êxodo rumbo a la tierra prometida. rumo à terra prometida. Ahora podemos ver Agora podemos ver que como individuos, que como indivíduos al creer en Cristo como nuestro Salvador cremos em Cristo como nosso Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre, do seu sangue, hemos salido saímos rumbo a la tierra prometida. rumo à terra prometida. Y al recibir el Espíritu Santo, Recebemos o Espírito llegamos a la tierra prometida Chegamos à terra prometida del Espíritu do Santo, Espírito Santo, en donde obtuvimos quando obtivemos un cuerpo teofánico corpo teofánico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y luego E a seguir, continuamos continuamos hacia adelante, adiante, viviendo vivendo en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo, escuchando su voz escutando sua voz y sirviéndole e servindo con toda nuestra alma. toda a nação. Y por cuanto la iglesia Enquanto a igreja está está rumbo a la tierra prometida, rumo à terra prometida, nosotros como individuos nós como indivíduos también estamos também estamos pasando passando por esa trayectoria, por ese camino rumbo a la tierra prometida, rumo à terra prometida, rumbo rumo a la tierra prometida à terra prometida del nuevo cuerpo. do novo corpo. Esa es la segunda parte Essa é a segunda parte de la obra da obra que Cristo que Cristo realizaría realizaria por medio através de haber quitado de ter nuestros pecados os nossos pecados en su primera venida na sua primeira y para su segunda venida e na sua segunda vinda. reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa y nos colocará en la tierra prometida del nuevo cuerpo. Do novo corpo. Pasaremos en seco Passaremos sin ver muerte si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Cuando los veamos, seremos transformados. seremos transformados. Y eso está muy cerca Isso está muito próximo para todos nosotros. para todos nós. Ahora, Agora, ¿qué cosas vieron ellos? que coisas eles viram? Ellos vieron Eles viram a Moisés Moisés llevándolos levando-os a la frontera. à fronteira. Él le repartió Ele repartiu a dos de las tribus, as 12 tribos, a dos de las tribus, duas tribos, el territorio o território que está que está antes del Jordán. antes do Jordão. Y allí le repartió E aí repartiu la herencia a herança a esas tribus para essas tribos que son Rubén y Manasés. Rubem e Manassés. Y luego E a seguir, Moisés Moisés tuvo que partir, teve que partir. pero Josué Mas Josué les repartiría repartiria a eles, a las otras tribus as demais tribos, la tierra a terra al otro lado del Jordán. do outro lado. Pasarían do en Jordão. seco Passarían em seco. y para pasar en seco Para passar em seco, tenían que seguir tinham que seguir
el arca. a arca. Dios les dijo, Deus disse, ustedes no conocen este camino. Ustedes no han caminado antes por este camino. caminharam anteriormente por esse caminho. Caminen Caminhem detrás del arca. atrás da arca. Detrás del arca, Atrás da que es Cristo, la palabra, Cristo, a palavra, para entrar para entrar a la tierra na prometida terra prometida, del nuevo cuerpo do corpo, y a la tierra prometida e a terra prometida del glorioso reino do milenial. glorioso reino milenial. Ahora podemos ver Agora podemos ver que tenemos que caminar que temos que caminhar tras Cristo, pós Cristo, el verbo, o verbo, la palabra, a palavra, en este tiempo final, nesse tempo final, en nuestra edad em nossa era y nuestra dispensación. e em nossa dispensação. Tenemos que caminar Temos que caminhar tras la palabra correspondiente a nuestro tiempo, correspondente ao nosso tempo, para pasar para passar a la tierra prometida a terra prometida, del nuevo cuerpo novo corpo, y a la tierra a prometida terra prometida, del glorioso reino milenial. glorioso reino milenial. Ya Cristo Cristo já no está en la primera edad, não está mais na primeira era, pues ya la primera edad terminó, a primeira era, ni tampoco en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad. quinta, sexta ou sétima era. Pero ¿dónde lo encontraremos? Onde eu encontrarei? En la edad de la piedra A angular. era da pedra angular. Y ahí E aí, seguimos a Cristo, seguimos Cristo, el verbo, la palabra, o verbo, a para palavra, entrar para entrar a la tierra a prometida terra prometida del nuevo cuerpo. do novo corpo. Eso fue Isto foi lo que fue reflejado o que foi refletido cuando Dios le dijo a Josué quando Deus disse a José que le dijera al pueblo que dissesse ao povo que caminara que caminhasse tras el arca. atrás da arca. El arca A arca los guiaría os guiaria por el camino correcto. pelo caminho correto. Allí iba Ali el ángel de Jehová, ia o anjo de el Jeová, ángel del o pacto, anjo da aliança, guiando al pueblo. guiando ao povo. Y Josué E Josué era el instrumento humano era o instrumento humano que Dios tenía que Deus tinha para pasar para passar el pueblo o povo a la tierra à prometida. terra prometida. Y Josué E Josué es el Espíritu é Santo o Espírito Santo en este tiempo final, nesse tempo final, el cual nos pasará qual nos passará a la tierra prometida a terra prometida del nuevo cuerpo. do novo corpo. En su manifestación Na sua manifestação de este tiempo final, desse tempo en la edad de la piedra angular na era da y terra dispensación del reino, dispensação do reino. Jesucristo en Espíritu Jesus Santo, Cristo, o Espírito Santo, viniendo, vindo, nos guiará nos guiará a la tierra prometida. à terra prometida. Nos pasará Nos passará al otro lado do outro lado del Jordán do Jordão y heredaremos e herdaremos la tierra prometida. a terra prometida. Ahora podemos ver Agora podemos ver el paralelo o paralelo de la iglesia del Señor Jesucristo da Igreja do Senhor Jesus Cristo y de cada miembro de la iglesia de Jesucristo como individuo e de cada membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo como indivíduo con el pueblo hebreo com o povo hebreu y la trayectoria e a trajetória del pueblo hebreo do povo hebreu de Egipto do Egito hacia la tierra prometida. até a terra prometida. Duró para ellos Para eles durou 40 años 40 anos hasta llegar até chegarem a la tierra prometida. à terra prometida. Pero fue repartida la tierra Mas a terra foi repartida gradualmente gradualmente y tomó e unos 5 años foram os 5 anos en lo que cada tribu que durou para que obtenía cada tribo que tivesse su territorio. o seu território. Ahora podemos ver Agora podemos ver que estamos viviendo que estamos en el tiempo más glorioso no tempo mais glorioso de todos los tiempos. de todos os tempos. Estamos en el tiempo Estamos no tempo, en que de un momento a otro quando de um momento para outro pasaremos passaremos el Jordán en seco. o Jordão, O sea, pasaremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo prometida do novo corpo, sin ver muerte. sem vermos a morte. Estemos Estejamos caminando caminhando tras el arca, após a que es Cristo, que é Cristo, el verbo, o verbo, la palabra a palavra en nuestra edad em nossa era y nuestra e em dispensación. nossa dispensação.
y estemos caminando, e estejamos caminhando recordando también também recordando el camino por donde nos ha traído onde el Señor, o Senhor nos tem de edad en edad. de era em era. Vean Vejam cómo el grupo de escogidos del día postrero como o grupo de escolhidos do último dia estaría entrelazado estaria entrelaçado con el grupo com o grupo de la edad anterior da era y el de la edad anterior e o da era anterior, con el de la edad anterior a ella. o da era anterior E a assim? eles. E assim Vemos el entrelace vemos o entrelaçamento de edad en edad, de era em era, como los hijos como os filhos de Israel de Israel que entraron a la tierra prometida entraram na terra prometida, podían podiam decir dizer cómo pasaron como passaram por esas etapas por essas etapas. y podían decir, Podiam dizer, nosotros hemos venido nós viemos de nuestros padres de nossos pais que estuvieron en el desierto estiveram no deserto y nuestros abuelos e o nuestros padres nossos pais que vivieron en Egipto. viveram no Egito. O sea, Ou seja, que los que entraron a la tierra prometida os que entraram na terra prometida no fueron personas não foram pessoas que vinieron que vieram de otras de naciones outras nações para entrar a la tierra para prometida. entrarem na terra Fueron prometida. Foram los descendientes os descendentes de los que salieron de Egipto, que saíram do Egito, con algunos com alguns que tenían también de 20 años hacia abajo que tinham de 20 anos para mais, y que se portaron correctamente portaram corretamente, y que Dios les permitió que Deus permitiu entrar a la tierra prometida. entrarem na terra prometida. Y así también E assim podemos ver la trayectoria podemos ver a trajetória de la iglesia del Señor Jesucristo do Senhor Jesus con todos los creyentes en Jesucristo Cristo. y podemos ver Podemos ver esos entrelaces que han habido que houveram de edad en edad. de era em era. O sea, Ou seja, que los que entrarán a la tierra prometida que aqueles que entrarão à terra en este tiempo final neste tempo final son descendientes são descendentes de la iglesia da igreja del Señor Jesucristo que nació el día de Pentecostés. dia do Pentecostes. Ahora pueden ver Agora, vocês podem ver que durante la trayectoria que a trajetória que ha tenido la iglesia de que a Jesucristo igreja de Jesus Cristo teve desde el día de Pentecostés desde o dia de Pentecostes hasta este tiempo final até esse tempo final. han nacido muchos hijos, Nasceram muitos hijos e hijas de Dios, filhos e filhas de hijos filhos del Israel do Israel, celestial, del Israel de arriba, Israel de cima, el Israel de arriba, el Israel celestial Israel celestial. se reflejó Nele en el Israel terrenal. refletiu-se no Israel terrenal. Y ahora podemos ver E agora podemos ver todo lo que sucedió en el Israel terrenal que tudo o que aconteceu no Israel terrenal sucediendo está en el sucedendo Israel no espiritual, Israel espiritual, cumpliéndose cumprindo-se espiritualmente espiritualmente en el Israel de Dios, no Israel la iglesia na igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Temos visto el paralelo o paralelismo del Israel celestial do Israel con el celestial Israel com o Israel terrenal. Hemos visto el paralelo de la iglesia del Señor Jesucristo Senhor Jesus Cristo con com el pueblo hebreo. o povo hebreu. Y hemos visto Temos visto el paralelo o paralelismo de cada creyente en Cristo da crente em Cristo con com el Israel terrenal. o Israel terrenal. Hemos visto Temos visto que Dios nos ha colocado en esta tierra que Deus nos colocou nessa terra. para obtener la victoria Temos como la obtuvo Jacob. como Jacó obteve. No estamos aquí en la tierra Estamos aqui na terra para luchar y perder, para lutar e perder, sino para luchar mas para lutar y vencer. e vencer. Y en el nombre del Señor Jesucristo venceremos en este tiempo final y obtendremos así la gran victoria en el amor divino y seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo. Teremos o novo corpo. Ha sido para mí un privilegio Para mim foi privilégio estar con ustedes, estar com vocês, dándoles a conocer dando-lhes o conhecimento el misterio do mistério del camino do caminho por donde nos ha traído Dios. onde Deus nos tem trazido.
y les he recordado e lhes recordei el camino o caminho por donde nos ha traído el Señor, onde o Senhor nos tem conduzido, de etapa en de etapa, etapa em etapa, de edad en edad, de ano em ano, como cuerpo místico de como creyentes corpo místico de crentes, y también e também como individuos. como indivíduos. Que las bendiciones de Jesucristo, Bênçãos de Jesus, el ángel del pacto, o anjo da aliança, la roca que le dio agua al pueblo hebreo, que deu água ao povo hebreu, el cual representa a Cristo, representa a Cristo, dándonos el agua del Espíritu dando a água Santo. do Espírito Santo, Sus bendiciones sean sobre todos ustedes bênçãos y sobre mí también. e sobre mim Y também. pronto todos E que brevemente seamos todos transformados sejamos transformados y llevados e levados a la cena de la boda del à Cordero ceia das bodas do en el Cordeiro cielo, no céu. a la casa de nuestro Padre A casa do Celestial, nosso Pai en el nombre celestial, eterno no nome del eterno Señor do Jesucristo. Senhor Jesucristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Estaré nuevamente con ustedes. Estarei novamente com vocês. ¿Dentro de cuánto tiempo, Miguel? Dentro de quanto tempo, Miguel? Dentro de 1 hora y media. De 1 hora e meia. Y estaremos hablando Estaremos sobre el falando tema sobre o tema Dios prueba a su pueblo Deus prova seu povo para bendecirlo. para abençoá-lo. En esta ocasión, Nesta ocasião, en esta mañana, nesta manhã, nuestro tema fue nosso tema recordando el camino recordando o caminho por donde nos ha traído el Señor. o Senhor nos tem conduzido. Y hemos visto E temos visto que ha sido un camino de pruebas, um caminho de provas, como para el pueblo hebreo. como para o povo hebreu. Y en la tarde E pela tarde veremos veremos que Dios prueba a su pueblo Deus prova seu povo para bendecirlo. para abençoá-lo. Y vamos a ver E veremos con más detalles com mais detalhes las bendiciones de Dios. as bênçãos de Deus. Las pruebas As palavras vienen antes vêm antes. y después E depois, las bendiciones. as bênçãos. En las pruebas Das provas se manifiesta manifesta-se lo que usted tiene en el o que corazón. você tem no coração. Y luego, E a seguir, en las bendiciones, nas bênçãos, Dios muestra Deus mostra que usted que você ha sido fiel. foi fiel. En lo poco ha sido fiel, Pouco foste fiel, en lo mucho te pondré. muito te colocarei. Ese es el del tema para la tarde. Esse é o tema Así es que vamos a dar para la tarde Vamos deixar para a tarde todos esos detalles todos esses detalhes. bajo el tema Dios prueba a su pueblo Deus prova seu povo para bendecirlo. para abençoá-lo. En esta mañana, E nesta manhã, nuestro tema ha sido, o nosso tema foi ¿cuál? qual? Recordando el camino Recordando o caminho por donde nos ha traído el Señor. por onde o Senhor nos tem conduzido. Por estos 2000 años, Esses 2000 anos, por donde ha traído a su iglesia por onde conduziu sua igreja y a sus hijos e seus filhos de etapa en etapa. de etapa em etapa. Y a nosotros como E a individuos, nós, como indivíduos, desde que hemos creído en Cristo desde que cremos em Cristo hasta nuestro tiempo. até o nosso tempo. Y también hemos visto en nuestras vidas Em nossas vidas, la etapa a etapa desde que nacimos en la tierra nascemos na terra, hasta que recibimos a Cristo temos recebido como nuestro Salvador. como nosso Salvador. Son etapas São etapas de nuestra vida. da nossa vida. Nosotros somos, Nós somos, como individuos, como indivíduos, un Israel. Israel. Primero un Jacob Primeiro Jacó, y después cuando somos convertidos a Cristo, nos convertemos a Cristo, tenemos la bendición. temos a Por lo tanto, somos somos un Israel. um Israel. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente, por aquí tiene su Ramiro Girón y son para continuar y finalizar nuestra parte Finalizar nossa parte y luego pasarle al reverendo Miguel Bermúdez Marín com o reverendo Miguel Bermúdez Marim, nossa parte, para él terminar. para ele terminar. En nuestra trayectoria a la tierra prometida, A nossa trajetória para a terra prometida, así como tenían que seguir a la columna de fuego, assim como tinha que seguir a coluna de fogo, el cual es el mismo ángel del pacto, qual é o próprio ángel de Jehová, pacto Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Abraão, Isaac e Jacó, el cual o qual en el Nuevo Testamento no Novo Testamento es nuestro amado é o nosso amado Señor Jesucristo. Jesus Cristo. Ahora en el Nuevo Testamento Agora, no Novo Testamento,
seguimos a Cristo seguimos Cristo. y así estamos siguiendo Assim estamos a la columna de fuego, al ángel de Jehová, al ángel del pacto, para llegar para chegar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del reino milenial. Gloria al Señor. Sigo Sigo a Jesucristo. a Jesus Cristo. Este es el tiempo Esse é o tempo más grande maior, y glorioso. o Amén. mais glorioso. Este es el tiempo Esse é o tempo en que vamos a ser adoptados. onde Amém. seremos adotados. Este es el tiempo Esse é o tempo en que vamos a pasar em que passaremos al otro lado del ao Jordán, outro lado do a la Jordão. tierra prometida. Amén, Señor. Este es el tiempo, Esse é o tempo. la edad A era y la dispensación e a dispensação. y el día posterior, Gloria a Dios. que es el séptimo Que é milenio. o Sí, sétimo Senhor. milênio. En algún año Em algum ano del séptimo milenio do sétimo milênio entraremos entraremos a la tierra prometida del nuevo cuerpo. do novo corpo. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? São os que entrarão na terra prometida. Los que seguían el arca Aqueles que seguiram a arca, y a Josué e Josué como el mensajero como mensageiro de su tiempo. de seu tempo. ¿Quiénes entrarán a la tierra prometida en este tiempo final? Na terra prometida. Los que seguirán Aqueles que el seguirão arca del pacto, la palabra, Cristo, Cristo. y seguirán E seguirão al Espíritu Santo Amén. manifestado en la edad de la piedra angular Gloria a Dios. en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero. Amén, Señor. Hemos visto quiénes entrarán Quem são os que a la entrarão tierra à prometida. terra prometida? Amén. Y este es E esse é el tiempo más grande y o glorioso. maior e mais glorioso de todos os tempos. Y caminamos en nuestra trayectoria E caminhamos na nossa trajetória hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo para a terra prometida do novo corpo. con la fe Com a fé. puesta en Cristo. Amén, Señor. El problema de los que no pudieron entrar O problema é que eles não puderam entrar del pueblo hebreo dentro do povo fue hebreu. que no mezclaron fe Não misturaram a fé lo que Dios había com prometido o que Deus prometera. y no tenían fe E não tinham fé. y no lo creyeron E não creram de todo corazón. de todo o coração. Decían, Decían, vamos a morir en el desierto y nuestros hijos E también. também os nossos Pero Josué y Caleb decían, vamos a entrar a la tierra Amén, prometida. Señor. Gloria a Dios. Y nosotros E nós, vamos a entrar a Amén. la tierra prometida Sí, Señor. con la fe com a fé, puesta en Cristo. nós em Cristo. Puesta en Cristo. Amén, Señor. Hablemos de Cristo. De Cristo. Amén. El Rey de Reyes Ele é es Amén. para reinar Gloria a en el Dios. reino milenial. Sí, Señor. Y nosotros E nós reinaremos con él. Amén. reinaremos com O sea que tenemos Ou seja, que temos de qué hablar. do que falar, Amén, De lo Señor. que do que sucederá sucederá con nosotros en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hablemos Falemos de Cristo, de Cristo, dando testimonio testificando de todo lo que Él ha hecho tudo que Ele fez, por nosotros Gracias. y de lo que hará por nosotros fará por nós, en este tiempo nesse y en tempo el reino milenial e no reino y por toda la eternidad. Gracias. Hablemos de Cristo. Falemos de Cristo. El Rey de Reyes Ele é es. Amén. Cuando hablamos de Cristo, falamos ¿de quién estamos hablando? de quem são Del Rey de Reyes. Dios bendiga.